Buenas tardes, mi nombre es Caterín Coronado Vítolo, soy psicóloga, estudiante de Pedagogías de las Didácticas Contemporáneas. En el curso hablaré un poco sobre algunos aspectos filosóficos de algunos autores y de un historiograma, el cual es actividad de la fase 2 de este curso. Para empezar, hablaremos de algunas políticas eh, aplicadas por el filósofo Platón. Este se basaba en la mayéutica. Los diálogos de Platón eran unos métodos sofistas con una base fundamentada en el diálogo. Esto influía también en un método socrático que se denominaba la painea. La mayéutica, según el autor, está constituida en un aporte pedagógico fundado que consistía en la incertidumbre e insistía en la reflexión y el diálogo. Esto en un espacio denominado los ágora, que era un espacio de diálogo donde los filósofos trataban algunos temas. ¿Por qué es importante esta genealogía como una estrategia epistemológica? Es una de las preguntas que nos hace. Y puesto que es posible descubrir que viene por medio de la sátira, la controversia y que ha surgido a través de los años por grandes pensadores. Para Tesanos lo veía como la ciencia de la educación, la misión de la escuela y la visión educativa. De la misma manera, este cita a Durkheim, donde habla de la pedagogía que carece de bases científicas. Es importante entonces mirar que Durkheim establecía la pedagogía y el estudio a través de un método de investigación cuantitativa, separándolo de algunos aspectos de la ciencia, la filosofía, llevándolos solamente a la creación de los nuevos saberes. A través de estas lecturas también se ha podido entender que la genealogía es como una de las principales ideas de la educación y de la pedagogía, que esta viene a raíz de diversos pensamientos clásicos, tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Entonces, habla mucho de la antigua Grecia y esos diálogos que se daban entre los principales filósofos. Y estos eran unos diálogos denominados eh, las tesis y los diálogos de Platón con sus métodos socráticos, como ya lo mencionaba, dado en el espacio del ágora. Entonces es importante saber. Para un autor que se llama Rodríguez en el año 2016, él cita a Junger diciendo que en el siglo VI la historia de la Painea se entendió por ese despertar ideal de la cultura. Entonces, la mayéutica, según este autor, está constituida en el aporte pedagógico fundamental que consiste en la incertidumbre, la reflexión y el diálogo. Entonces, es importante saber y establecer que estos sofismas nos hablan principalmente del ideal de una educación. Hay múltiples autores que hablan, ¿sí? A través del historiograma podemos mirar a McLaren, Foucault, Kant, a Rodríguez, ¿sí? Por lo menos McLaren en el 2006 habla de una postura de una pedagogía crítica humanizante. Foucault, por ejemplo, habla de la pedagogía de concebir una herramienta epistemológica y Kant al respecto habla del arte de la educación como pedagogía que necesita ser razonado y desarrollado por la naturaleza humana. Rodríguez, en cambio, nos dice que al parecer este abordaje de la educación y el conocimiento debe inscribirse en una razón. Entonces, hablamos que a través de la historia, los autores como Freire, Telles, Durkheim nos hablan también de la pedagogía. Por ejemplo, Durkheim habla de la pedagogía como esa relación subsidiaria con la educación que tanto reconoce el estatuto de la existencia. Para Freire nos habla que la pedagogía es esa educación en cuanto a la práctica de la gnoseología no efectuada por la transformación del mundo, aunque se necesita para ello. Nos habla Telles en el 2009 que se manifiesta la pedagogía como el encuentro que está orientado a superar las relaciones de dominación e inhóspitos espacios educativos. Nos hablan otros autores como Hamil, que habla
que no es de la filosofía de la didáctica, ni de la metodología, ni de la moral, ni de la ciencia. Otros hablan de la definición conjunta de métodos, técnicas y procedimientos para proceder a una enseñanza. Entonces hablamos mucho de la metodología, de la crítica, hablamos del todo como la educación como un todo, y hablamos de cerrar esas brechas por medio de la educación y la pedagogía que se acerca un poco a ese escenario donde se construyen saberes. Habrían muchos autores más en estos campos de la pedagogía que nos hablan de esta manera experimental. Esto para hablar un poco del historiograma de todas las sociedades y cómo miraban la educación, pero también habla, por ejemplo, del conductismo, como ciertos comportamientos de la especie animal que generan los pensamientos de la época. Entonces somos sociedades dinámicas, pero por ejemplo, el conductismo nos habla de ese aprendizaje como una respuesta que es producida ante un estímulo, tanto así como lo decía Pavlov, estímulo-respuesta. Entonces ponía el ejemplo de un perro donde sonaba una campana e inmediatamente empezaba a babear. Entonces hablamos del conductismo. Hablamos también qué es un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico es la construcción teórica formal fundamentada ideológicamente para interpretar una realidad pedagógica que corresponde a las necesidades de un desarrollo cotidiano, ¿cierto? Entonces tenemos también que hay muchos paradigmas psicológicos, perdón, unos paradigmas pedagógicos que se encargan de hablar un poco de la pedagogía. Esto respecto al tiempo, a la estructura, a la forma, a la estrategia social, a la necesidad de presentar una mayor parte de los procesos de formación y capacitación de un docente. Entonces también miraríamos el contexto, por ejemplo, en la pedagogía tradicional del siglo XVIII y XIX, las políticas públicas en Europa y América Latina decían que algunos movimientos estaban principalmente basados en educar al hombre con los objetivos que persigue usando una base pedagógica eficaz. Entonces nos habla de ese tema. Adicionalmente, algunos autores como Tesanos nos hablan que básicamente es la fijación por el repertorio de los estímulos, del medio y de las respuestas, un poco de lo que hablábamos de la teoría de Pavlov. Un modelo pedagógico nos hablaría entonces de esa construcción teórica de forma fundamentada y científica que puede ser ideológica y que es interpretada a la realidad de la pedagogía. Nos habla un poco de la evolución de los modelos pedagógicos, citando a John Dewey y a Claude Cousin. Esta tiene origen entre los siglos XIX a finales y al principio del siglo XX como una crítica a la escuela tradicional, gracias a los profundos cambios sociales y económicos que aparecieron para la época. Entonces vemos como también la teoría crítica se desencasilla un poco del tradicionalismo y de esos sofismas que no nos hemos podido desarraigar, pero que hace una crítica eh, permitiendo ser más didácticos y más autónomos, viendo a la enseñanza como ese proceso de aprendizaje, al profesor como el transmisor del conocimiento y al estudiante como un objeto pasivo reproductor de conocimientos. Entonces, la vigencia de estos paradigmas están sujetos al contexto social y a las pedagogías y a las didácticas. La pedagogía tradicional del siglo XVIII y del siglo XIX habla de las políticas públicas y el tema que se aplicó en cuanto al nuevo uso de las tecnologías y a los cambios dinámicos sociales. Esto es en breve un poco hablando de esos sofismas contemporáneos que nos hablan de las didácticas. Agradezco este escenario, eh, puede ser más extenso, pero es simplemente una breve síntesis del proceso académico desarrollado en este curso en su fase 2. Muchas gracias.